Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta actividad o a este tutorial donde vamos a resolver la actividad de la unidad 3 que tiene que ver con el uso de arreglos pero también con el uso de funciones, bien importante. Entonces recuerden que para ello pues vamos a empezar a mirar la interpretación del problema y para eso vamos a ir a el contenido del curso, que ustedes saben que por aquí se encuentra al lado izquierdo. Entonces vamos a ir a contenido del curso y allí vamos a desplegar la carpeta proyecto, ¿cierto? Y luego de allí vamos a seleccionar esa carpeta de la actividad 3. Luego vamos a abrir la guía de aprendizaje, la que aparece por aquí, ¿cierto? Esta guía de aprendizaje. Luego por acá de esa guía de aprendizaje vamos a dar clic en donde dice clic para acceder al recurso educativo. Este botón que aparece por acá, vamos a dar encima de la frase y nos debe abrir un documento en PDF. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Pues vamos a interpretarlo. Vamos a ir, ustedes lo van a leer pues obviamente muy despacio, pero entonces yo voy a ir hasta acá, hasta donde dice resolver el caso planteado utilizando funciones aplicando variables locales y globales. ¿Qué vamos a hacer por acá? Por acá, después de interpretar y leer todo este texto que aparece por acá, pues vamos a concentrarnos básicamente en el segmento que dice programa 1, ¿cierto? Entonces vamos a incrementar un poco por acá y por acá nos está pidiendo entonces que resolvamos lo siguiente. Dicen que debemos hacer un programa, obviamente en lenguaje C++, que permita hacer las siguientes funcionalidades. Es un programa para generar o interpretar la nómina de una empresa, ¿cierto? Por acá nos está diciendo el pago de una nómina. La primera funcionalidad es decir, debemos hacer una función que nos permita diligenciar información básica. Esa información básica hace referencia a la cédula, al nombre, al teléfono, al cargo y al salario básico. Por otro lado, también tenemos una funcionalidad que habla de diligenciar pues una información por labor de cada empleado, por ejemplo las horas extra laboradas, descuentos por préstamo, el ahorro voluntario y unos descuentos por seguridad social. También debe haber otra funcionalidad, vamos a hacerlo por acá con verde, vamos a seleccionarla, que debe permitir calcular qué valor le debo pagar a cada empleado después de todas las horas extras y descuentos aplicados. También debería existir otra funcionalidad que nos permita mostrar por separado todo este tema de la funcionalidad. ¿Qué vamos a hacer entonces acá? Vamos a hacer una aplicación en lenguaje C++ que nos permita desarrollar pues obviamente todo este ejercicio. Obviamente cada acción nos está haciendo acá finalmente una observación en donde cada acción pues debe estar en una función independiente. Entonces ya teniendo esto clarito, vamos a ir al entorno de desarrollo para empezar a solucionar el problema. Lo primero que vamos a hacer, yo ya abrí por acá mi dev C++, voy a darle File, New, pero antes de esto voy a hacer hincapié en algo, voy a ir a mi escritorio y en el escritorio voy a crear una carpeta nueva. Esa carpeta nueva le voy a colocar acá unidad 3, ¿cierto? Unidad 3, permítanme un segundito, yo les muestro bien para que ustedes tengan en cuenta un par de observaciones que me gustaría hacerles. Miren que este nombre que tengo acá no lo voy a colocar separado. Esto es una dificultad que eventualmente se presenta. Coloquen los nombres y frases pegadas, unidas. Entonces aquí les voy a dejar unidad-3, por ejemplo esta carpeta. Y adentro de ella voy a crear el archivo. Listo, dentro de esta carpeta. Al final lo que voy a hacer es comprimir esta carpeta para poderlo cargar a la plataforma. Bien, entonces ya teniendo esto claro, voy a ir a File, voy a ir a New, ¿cierto? Y voy a darle Source File. Y acá pues yo le puedo decir de una vez, vamos a guardarlo. Le voy a decir File y le voy a decir Save As, ¿cierto? Esta opción que aparece por acá, perdón, esta que dice Save As. Y allí simplemente voy a buscar mi carpeta en el escritorio, unidad 3, y aquí le voy a decir, no sé, se me ocurre por ejemplo nómina.cpp. No se les olvide agregar esto que es muy importante, esta extensión que aparece por el lado de acá. Entonces ya teniendo esto claro, voy a darle guardar y listo, me voy a ir a mi carpeta y debería estar allí creado. Voy a mirarlo por acá en el escritorio y efectivamente miren que por acá aparece
esta es la carpeta que acabamos de crear y aquí aparece pues el archivo nómina.cpp. Ahora voy a empezar a hacer el programa, ¿cierto? Ese programa que vamos a empezar a resolver pues debe llevar unas librerías. Esas librerías, recuerden que empezamos con include, recuerden digital tal cual yo hago las cosas aquí. IOStream, ¿cierto? Vamos a utilizar una librería que ya usamos, es una vieja conocida para presentar la información en consola, include, donde tenemos el setw, recuerdan, IOManip, ¿cierto? Y ahorita les voy a mostrar esta librería, es una nueva librería que se llama cstdlib. Con esto vamos a hacer conversiones de datos, por ejemplo de string a entero. Esto es bien importante. Voy a declarar por aquí entonces mi compilador namespace std, ¿cierto? Y agrego mi punto y coma, namespace, ¿cierto? Y por acá entonces voy a empezar a declarar variables y este tipo de cosas. Sin embargo, voy a declarar también la estructura fundamental del programa. Recuerden que es in main, abro llaves y cierro llaves, automáticamente me ayuda y de una vez me salvo con mi return 0. Aquí ya tenemos la estructura base. En esta zona que tenemos en esta parte, ¿cierto? Aquí yo voy a procurar por declarar ciertas cosas. Aquí vamos a hablar de variables globales, son unos materiales que están disponibles allí en el curso que ustedes deben pues leer. Aquí debería, bueno, elegí un mal color, perdón. Aquí debería en esta zona declarar variables y también funciones. Variables globales que estén por fuera de la función main, de tal forma que todas las otras funciones la puedan utilizar. Recuerde que vamos a hacer funciones, vamos a hacer pequeños segmentos de código fuera de nuestra función principal main para que pueda ser utilizada. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Resulta que nos están pidiendo en el ejercicio varias cosas. Primero nos están pidiendo que tengamos una información básica y yo voy a colocar esto dentro de un arreglo, ¿cierto? Tengo un arreglo y básicamente tengo 5 columnas, ¿cierto? Pero lo voy a hacer para 20 empleados, simplemente por hacer el caso. También debería tener otro arreglo en donde tengo 4 columnas que son las horas extra, los descuentos por préstamo, ¿sí? Que aparece por acá, otra columna es ahorro voluntario y descuentos por seguridad social. En ese orden de ideas yo ya puedo entonces definir varias cosas. Mire que tengo 2 arreglos de 2 dimensiones en donde voy a hacerlo simplemente para 20 empleados, vuelvo y les digo, en donde un arreglo tiene 5 columnas. Voy a hacer un arreglo tipo string para digitarlo como si fueran palabras y aquí voy a hacer un arreglo tipo entero, ¿cierto? Para digitarlo como números enteros básicamente. Pero el segundo arreglo tiene 4 columnas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me voy a ir por acá, por ejemplo, voy a mostrarles en un Excel, ¿cierto? Vamos a mirar por acá cómo lo vamos a modelar básicamente, para que ustedes tengan en cuenta que esto realmente va a ser como una tabla, ¿cierto? O sea, esto no va a ser nada pues como diferente. Vamos a hacer como una especie de tabla sencilla. Perdón, yo por acá cierro. Voy a maximizar por aquí y listo. Entonces la primera, ¿qué va a tener el primer arreglo? Este va a ser mi arreglo 1, ¿cierto? Digamos, a este lo voy a llamar información base, ¿cierto? Información base, así. Esto simplemente es para que ustedes comprendan de qué se trata. Esta información base va a tener 20 datos, entonces va a empezar desde el 0, obviamente, y lo voy a hacer para 20 empleados. Puedo hacerlo para 50, bueno, eso ya depende de cada quien como lo quiera hacer. Y yo aquí voy a colocar, por ejemplo, varias cosas. Si nosotros vamos a mirar qué nos están pidiendo cédula, nombres, teléfonos, ¿cierto? Voy a hacerlo rápido. Nombre, teléfono, ¿cierto? Por acá voy a tener, por ejemplo, voy a tener cargo y salario. ¿Cierto? Y acá voy a tener una tabla. Y esto lo voy a nombrar en un arreglo, el cual voy a colocarle infbase. Y debería declararlo de esta forma. Si son 20 empleados y como tengo 5 columnas, cédula, nombre, teléfono, cargo y salario, pues obviamente debería colocar 5 columnas. Esta sería como la forma de llamarlo, ¿no? Esta sería la forma de declararlo más allá en el entorno de desarrollo. Este sería mi primer arreglo. Pero hay un segundo arreglo que me están pidiendo. Básicamente a ese arreglo yo le voy a colocar
información laboral o inflab, ¿cierto? Yo lo voy a colocar así de esta forma, inflab. Y también lo voy a hacer para 20 empleados. Ojo, ¿qué información va a haber allí? Voy a agregarlo, simplemente acá estoy modelando, recuerden. Yo creo que acá yo la embarré porque debo borrar este 20. Porque aquí, si ustedes se fijan en el contador, ahí ya tengo 20 elementos, ¿no? De 0 a 19 hay 20 elementos. Entonces voy a hacerlo para 20 empleados, al igual que de esta forma. ¿Qué voy a tener aquí en este otro segundo arreglo? Debería tener horas, descuentos, bueno, o préstamos más bien, ¿cierto? Lo voy a llamar así. Descuento, préstamo, ahorro y seguridad, por ejemplo. Entonces voy a ir un momentico aquí a Excel para que ustedes puedan entender. Entonces sería la primera columna, estaríamos hablando de horas, ¿cierto? Ya entenderíamos que serían horas extra. Luego estaríamos hablando de préstamos. Tendríamos otra columna que es básicamente ahorro. Y otra columna que sería seguridad social. Lo voy a llamar seguridad, ¿sí? Tengan en cuenta esta estructura. Y al fin a este arreglo yo le voy a colocar, o debería declararlo allá, inflab, ¿cierto? Información laboral. Y como tiene 20 empleados, pues le voy a colocar un 20. Y como tiene 4 columnas, pues voy a colocar 4 columnas. Así lo deberíamos declarar ahorita, cuando lleguemos allá al editor de texto, o al editor de código más bien. Entonces, ya teniendo esto, debe aparecer un tercer arreglo. Resulta por aquí que nos están pidiendo, ojo, por acá de manera separada, calcular el valor a pagar de cada empleado, ¿cierto? Como debemos hacer esto, pues yo quiero hacer un tercer arreglo. Voy a hacer un tercer arreglo por acá, bien chévere. Por acá, se me ocurre que podamos llamarlo pago empleados, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a colocarle así, pago empleados, por ejemplo. Entonces con este pago empleados otra vez tendríamos 20 elementos, es decir, desde 0 a 19, ¿cierto? Porque si lo hago hasta 20 pues ya tendría 21. Y aquí lo que tendría sería algo así como una columna, en donde esa columna yo podría llamarla, no sé, se me ocurre pago total o pago. Porque ahí vamos a calcular cuánto se le debe pagar a ese empleado en especial, el empleado 0 o el empleado 9 o el empleado 16, ¿cierto? Estos son mis 3 arreglos, quiero que los tengan presentes. Y de esta forma, ¿cómo voy a declarar este arreglo allá? Pues muy sencillo, voy a hacer lo siguiente, voy a colocar por acá pago empleados, debería colocar 20. Esta sería una forma. Y ahorita vamos a definir obviamente el tipo de dato, pero digamos que esa sería como parte de la sintaxis. Bien, ya teniendo esto claro, entonces ahora sí ya podemos hacer muchas cosas. Entonces podemos saltarnos, obviamente. Si escuchan por ahí un perro ladrar, no es mi perro, es un perro ajeno. Pero bueno, bendito perro. Ahora lo que vamos a hacer es, obviamente, venir acá. Vamos a declarar esos arreglos como globales, para que todas las funciones puedan acceder. Un arreglo global es como una variable global, pero que va a tener datos adentro de él, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es colocar por acá string. Voy a colocar infbas, ¿cierto? Porque pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer primero esto de acá. Voy a borrarle por acá este uno para que no se me salga. Ahora sí. Este infbas es lo que voy a hacer. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Básicamente voy a dar infbas y aquí voy a colocar 20 porque quiero 20 empleados y quiero 5 columnas, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son. Y por acá voy a colocar entero. Y voy a colocar información laboral, recuerden. Y esa, recuerden que también tiene para 20 empleados, pero en este caso tiene 4 columnas. ¿Por qué tiene 4 columnas? Recuerden que habíamos hablado de inlab. Mira que por acá está en la segunda. Tengo estos 4 elementos. Y al final debo declarar un arreglo que se llama pago empleados y simplemente con una sola columna. Un simple y ya no arreglo. Ahí no vamos a tener pues como más. Entonces voy a colocar int y voy a colocar pago empleados. Y a esto le voy a colocar 20 líneas, o que tenga 20 espacios para que me almacene enteros. ¿Por qué string? Porque aquí voy a ingresar nombres. Si ustedes se fijan, voy a ingresar en el primero, voy a ingresar nombres, voy a ingresar, bueno, un teléfono, un cargo, y aquí voy a obtener casi que puras letras, caracteres. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Utilizar esta columna salario. Esta columna salario va a jugar un papel muy importante porque si bien ella va a estar en tipo string o cadena de caracteres, nosotros la vamos a pasar ahora, vamos a hacer una conversión para llevarla a entero. Y ahí vamos a poderla operar con otros datos. ¿Listo?
Entonces vamos a redactar todo como palabra, como caracteres, y luego hacemos el casting o la conversión de datos. Bueno, entonces ya teniendo esto simple, ahora sí ya me puedo ir a hacer otras cosas. Vamos a terminar de crear esa estructura. Nos están pidiendo una función para registrar información, ¿cierto? Entonces yo voy a crear por acá una función. Recuerden que las funciones son códigos externos al código main que podemos llamar, podemos invocarlo. Entonces voy a colocar acá un void, voy a hacer que esa función no me retorne nada, registrar información básica, por ejemplo, ¿cierto? Voy a colocarlo así y que me reciba un entero i. ¿Qué va a hacer esa i? Recuerden que yo voy a llamar este registro de información por cada uno de los empleados, ¿cierto? Por cada uno de estos empleados. Entonces yo puedo digitar, por ejemplo, acá la cédula de una persona, 1096, bueno, no sé, se me ocurre. Por acá Carlos Montaño, por ejemplo, ¿cierto? Puede ser. Y acá el teléfono y bueno, en fin, todos los otros datos que vienen hacia acá. Pero entonces esa i va a hacer referencia a este número que caracteriza a cada empleado. Entonces, por ejemplo, aquí en esta fila, este empleado se va a caracterizar por una i que va a valer 0. Esa i luego va a valer 1, va a ser otro empleado. Luego esa i va a valer 2, va a ser otro empleado, ¿cierto? Entonces esa i realmente va a ser un iterador, un valor que simplemente va a cambiar en la medida en que vamos cambiando de empleado en empleado. Empleado 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta que lleguemos al empleado 20, que es el índice 19. Ahora, entonces ya teniendo esto, pues va a recibirme una i. Perfecto, ese va a ser el índice. Luego por acá voy a obtener también otra función importante. Yo creo que podemos cerrar por acá. Hay otra función importante que es el void y nos piden registrar la información laboral. Entonces voy a colocar registrar información laboral, ¿sí? Y también me va a recibir obviamente ese iterador, porque pues necesitamos tener muy claro y con precisión registrar esa información según el índice, ¿no? El índice 2, el índice 3, el índice 4, así sucesivamente. Luego por acá voy a declarar otra función que es la que me está pidiendo el enunciado. Recuerden que nos estamos basando pues en el enunciado. Entonces una de diligenciar información, pues yo le coloqué registrar, otra información de empleados, otra de la información laboral de horas extras, y vamos a hacer una función que me permita calcular ese valor. Esta función la vamos a hacer un poco diferente, que reciba argumentos, por ejemplo, que nos reciba, por ejemplo, el iterador, ¿cierto? Obviamente que nos reciba ahí, que siempre lo debe recibir, también que nos reciba un salario, y bueno, vamos a mirar. Vamos a colocar por acá void, y vamos a colocar por acá calcular, una función, vamos a llamarla calcular pago. Esa función, yo creo que vamos a recoger un poquito por acá. Esa función nos va a recibir diferentes argumentos. Primero el iterador, ¿cierto? Que ya hablamos de él. Me va a recibir un entero, obviamente, que corresponde al salario. Yo lo que voy a hacer es sumar y restar descuentos y ese tipo de cosas. Me va a recibir también las horas extra que trabajó. Me va a recibir si hubo un préstamo, por ejemplo. Coma, me va a recibir, por ejemplo, si el empleado hizo un ahorro, ¿cierto? Y al final me va a recibir el valor de la seguridad social. Y con esto ya tenemos toda la línea declarada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos, 6 argumentos que va a recibir esta función calcular pago. Con el propósito de que nos diga, listo, cuánto es la nómina de ese pago de ese empleado para ese mes en especial. Y al final también nos están pidiendo una función en donde pues debe mostrar la información necesaria de todo el empleado. Esto lo vamos a modelar como si fuera la factura de la unidad anterior. También vamos a mostrarlo de forma ordenada en una tabla en la consola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a crear otra función. Vamos a declararla por acá. También voy a colocar void, porque ella no me va a retornar nada. Si yo quisiera que me devolviera un entero, pues le voy a colocar int, pero ella no me va a retornar nada. Listo, entonces le voy a colocar void también. Entonces void mostrar empleados, y esto me va a mostrar una tabla y le voy a colocar que me reciba el iterador, ¿cierto? Sencillo. Ahora ya tenemos todas las funciones totalmente declaradas y ahorita vamos a hacer la estructura base. ¿Cómo vamos a hacer la estructura base? Necesitamos después, luego de todo el main, declarar esas funciones una a una
para luego decirles qué van a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traerme esta parte de código, voy a decirle copiar, y me vengo luego de la llave del main, ¿sí ven donde estoy parado? Voy a dar enter, estoy por debajo de la llave, y ahí voy simplemente a pegar ese código que utilicé para declarar esa función en la parte superior. ¿Sí? Miren que acá la estoy declarando, me traigo esa porción de texto sin el punto y coma, abro una llave y cierra la otra automáticamente. Ahí ya mi función está declarada, ¿cierto? Ahora luego voy a hacer lo mismo para las otras. Entonces voy a traerme, por ejemplo, registrar información laboral. Voy a darle, voy a seleccionarla y voy a darle control C para copiar, y acá debajo de la otra, ¿sí? Debajo de registrar información básica, le doy control B. Abro llaves y cierro llaves. Y ahí miren que voy haciéndolo una por una, luego del main. ¿Sí? Ahora, por acá, en la parte inferior, sigue la otra función. ¿Cuál es? Calcular pago. Voy a traerme calcular pago. No tomo el punto y coma, recuerden. Copiar. Y debajo de seguridad de información laboral, le doy control B. Al final de la línea, fíjense muy bien. Miren que al final de la línea yo voy a... Lo que hago es abrir una llave y presiono enter. Y miren que él solito, si ustedes se fijan, miren que él solito me genera el otro, el de cierre. Tengan mucho cuidado con estas llaves de apertura y de cierre. Listo. Y listo. Ahí nos está faltando la última, que es mostrar empleados. Es una función que nos va a ayudar a mostrar en una tabla en consola, pues obviamente todos estos datos. Listo. Vengo por acá. Perdón, se me abrió algo por ahí raro. Bueno, por acá. Y vengo por acá y le digo control B. Ouch, qué pena. Vuelvo y la selecciono, no la copié. Control C y me vengo debajo de la última y lo copio sin punto y coma, abro mis llaves y se cierra automáticamente. Listo, ahí ya tenemos la estructura básica. Con esta estructura ya podemos empezar a desarrollar nuestro programa principal. Ese programa principal pues va a tener ciertos criterios, ¿no? Entonces dentro de él también voy a utilizar pues unas variables, hay que tenerlo en cuenta, y pues voy a utilizar también unas funciones asociadas también a las librerías. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a tener por acá que hacer una declaración de unas variables. Yo necesito hacer esto a través de un ciclo repetitivo. Voy a hacer la metodología de tal manera que el usuario diga si desea registrar un empleado o no desea registrarlo. Para ello, entonces lo que voy a hacer, simplemente voy a tomar por acá, voy a colocar una variable que se llama registro. Y la voy a inicializar en un 1 para definir que si quiero registrar al menos uno, ¿cierto? Garantizar de que me entre un ciclo while que voy a implementar más adelante. Voy a declarar una variable iteradora ahí, ¿cierto? La cual me va a servir para enviársela a las funciones. Creo que todos tenemos claro ya para qué sirve, ¿cierto? Y voy a declarar también un salario, pero tipo entero. ¿Por qué? Recuerden que nosotros tenemos que almacenar el salario como la quinta columna de esta información básica. Pero esto lo vamos a almacenar en información básica, en un arreglo tipo string, y esto hay que convertirlo a un entero. El último datico, solamente la columna número 5, es decir, la columna que dice salario. Eso lo vamos a hacer ahora más adelante. Entonces acá cuando tengamos esa conversión, pues lo vamos a guardar uno a uno en esa variable salario entero. Luego de esto, ahora sí ya me puedo meter en un ciclo while. Voy a decir por acá while. Y voy a darle por aquí registro. Mientras el registro sea igual a 1, entonces vamos a meternos en un ciclo infinito hasta que el cliente lo determine o el usuario lo determine, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo voy a seguir leyendo registro. Si registro es igual a 1, pues voy a seguir registrando clientes o usuarios o empleados en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a colocar cout y voy a colocar por acá un signo de interrogación y le voy a decir desea registrar un empleado. Bueno, listo, aquí ya empezamos a preguntar. ¿Y qué instrucciones le vamos a dar a ese usuario? Digámosle que sí, si quiere hacerlo, pues simplemente digite 1, ¿cierto? Y en caso de que no, pues digite 0.
¿sí? Miren que ahí está pues supremamente claro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Él va a digitar un 1 y ese 1 lo vamos a guardar en la variable registro. Si es un 1, pues vuelve y vuelve otra vez a repetirse ese ciclo muchas veces. Entonces, ¿cómo funciona el tema? La dinámica. Ojo, por acá voy a almacenar ese dato, ¿cierto? Ya vamos a colocar un CIN por acá. Si ese registro se mantiene en este 1, pues entonces él va a volver y repite este proceso, porque es un ciclo while, ¿cierto? Pero en el caso de que se salte eso y que diga, no, es que yo no quiero registrar, por ejemplo, ya que registro valga 0, entonces lo que va a hacer es que, bueno, listo, no, me salgo y sigo con mi flujo del programa. De esa forma, entonces voy a tomar acá una lectura con CIN y voy a darle registro, ¿sí? Registro. Si registro se mantiene en 1, pues bien, y si no, se va a salir. Espero nos quede muy claro eso. Luego, por aquí, resulta que yo tengo que tomar una lectura. Como voy a tomar una lectura recuerden por acá de estos strings, yo tengo que borrar el buffer, no se les olvide, y eso ya lo habíamos hablado en el video anterior. Aquí, cuando yo presiono el valor, ya sea 1 o 0, también voy a presionar un enter, y ahí estoy generando un carácter. Ese carácter del enter es el número 13. Si yo no borro ese buffer, va a haber un problema. Es una memoria de lo que se capta del teclado. Entonces yo lo que hago para borrar ese buffer, solamente en este caso, voy a hacer CIN.ignore y cierro, ¿cierto? Mire cómo lo hago con dos paréntesis. Hace rato no guardo, entonces voy a empezar a guardar para que no se me van a borrar los cambios. Ahora entonces lo que voy a hacer es voy a implementar una estructura if y voy a preguntar que si registro es 1, si se decidieron a registrar un usuario. En caso de que sí sea 1, entonces, listo, voy a llamar a mi función registrar información básica. Listo, hay que tener en cuenta esto. Entonces voy a colocar por acá, voy a llamar a la función registrar información básica. Recuerden que él nos recibe un argumento. Miren que información básica, cuando lo declaramos arriba le dijimos, venga, envíele un entero, yo lo llamé i, pero enviémosle un entero. Ese entero básicamente va a ser esta i que tenemos por acá. ¿Por qué? Porque en el primer caso va a ser 0, ¿cierto? Miren que yo lo voy a colocar, pero recuerden que en el primer caso pues va a ser 0. Si yo vuelvo a registrar otro cliente, yo debo incrementar esta variable. Debo sumarle 1, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer. Aún no, pero tengámoslo ahí en cuenta. Como ya tengo acá esto, entonces yo ya puedo registrar esa información. Luego de esto lo que voy a hacer es llamar a registrar información laboral. ¿Cómo le colocamos a esa función? Información acá. Mira, por acá está, me lo voy a copiar, ¿sí? Para no tener como dificultades. Perdón. Copiar y me la traigo por acá. Control B. Y le entrego el iterador, ¿cierto? Punto y coma. Perfecto. Ahí ya estoy haciendo muchas cosas. Resulta que nosotros en este punto ya tendríamos que haber llenado estas dos matrices, o al menos con un cliente, con uno solo, estas dos matrices, ¿cierto? Si nosotros ya al menos hicimos esta, nosotros ya podemos captar la lectura del salario, ¿cierto? Acá esta columna, de al menos un empleado, Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Listo, vamos a tomar ese string y lo vamos a convertir en un entero. ¿Por qué? Porque luego necesitamos calcular todo el salario que debemos realmente desembolsarle al empleado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Voy a convertir esa posición especial en un entero. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a llamar a mi variable salario entero, que por ahí arriba la había declarado. Si ustedes la ven por acá está declarada, ¿cierto? Salario entero. Y le voy a dar igual. Voy a utilizar una función nueva. Esta función me convierte a mí en cadenas de texto en enteros y está asociada, ojo, está asociada a esta librería que tenemos por acá, cstdlib. Esa librería es la que me ayuda a utilizar esa función que voy a implementar acá. Esa función se llama atoy, y con atoy puedo hacer ese proceso, ¿cierto? Y acá dentro del atoy le voy a entregar el argumento.
¿Qué argumento le voy a entregar adentro de Atoy? Muy sencillo. Voy a decirle que voy a tomar la quinta columna de esa información. Información base, ¿cierto? Del arreglo que tiene 20 elementos, pero que en este momento voy en el i, ¿cierto? En el iterador. Pero en ese momento quiero que me lea, obviamente, la quinta columna. Recuerden que debo colocar el 4. ¿Por qué? Recuerden por aquí que cuando yo nombro, voy a darle por acá a insertar, cuando yo le doy, yo miro los índices de las columnas en un array o en un arreglo, a esto automáticamente se indexa de la siguiente manera. La primera columna sería el 0, 1, 2, 3 y 4. Por tanto, quiero acceder a la columna que tiene el salario. Quiere decir que tengo que referirme al índice 4. Entonces, de esta forma, por eso coloco acá el 4. Y debo agregarle el siguiente método. Punto C, guión bajo, str, y simplemente de esta forma ya tendríamos totalmente diligenciado el proceso de conversión. Esto es para convertir de cadena de caracteres o string a un entero, ¿cierto? Voy a colocarles por acá el comentario. Conversión de string a int. ¿Sí? Ahí está. Como ya tenemos ese dato, ahora sí podríamos calcular el pago. Obviamente esto hay que rellenar ahorita estas funciones una a una hora, ¿no? Pero por ahora vamos a hacer como el algoritmo general y luego hacemos los algoritmos específicos o las funciones puntuales. Como ya tengo el salario, listo, ya tengo mi conversión de string a entero. Ahora ya lo que puedo hacer es captar los otros datos para calcular el pago. Entonces voy a llamar a la función calcular pago, voy a verificar que así se llama así, sí, efectivamente, calcular pago, y aquí voy a abrir un paréntesis. Este calcular pago le voy a dar i, porque me va a recibir obviamente el iterador, ¿cierto? Luego por acá le voy a dar que me reciba el salario entero, que es el que acabamos de calcular. Acuérdense que él nos está recibiendo todas estas variables, salario, horas, préstamo, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces aquí es donde quiero que se presten mucha atención, porque de aquí en adelante lo que vamos a hacer es entregarle un poco de argumentos importantes, pero esos argumentos importantes tenemos que asignarlos a partir de el arreglo, el array. Entonces vamos a ubicarnos bien donde es para que no tengamos dificultades. El siguiente argumento que nos están pidiendo son las horas. ¿Y en qué array está ubicada esas horas? Bueno, vamos a mirar en nuestra tabla. Por aquí, si no me equivoco, en la información laboral, miren que acá estoy en la información laboral, y me dice que es la columna. Voy a insertar por acá lo mismo. Recuerden que esto se autoindexa como 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Tengo 4 columnas básicamente indexadas de 0 a 3. Quiere decir que las horas es la columna 0. Es la columna 0. Si es la columna 0, entonces yo debería dar acá inf lab, información laboral. Le entrego el iterador porque obviamente va a hacer referencia a el usuario o empleado 0, ¿cierto? Luego va a cambiar al usuario o empleado 1 y así sucesivamente. Entonces aquí para este caso la columna sería la columna 0. De esa forma, entonces yo podría asignarle, ojo, aquí unos segundos corchetes y decirle que voy a leer las horas, las cuales son la columna 0. ¿Sí? Hay que tener muy claro esto. Luego, ¿qué nos está pidiendo ese elemento? Nos está pidiendo préstamo, y si nos vamos allí a la tablita, préstamo es el mismo inflab o información laboral, pero la columna indexada con el 1. Entonces lo que hago es venirme por acá, ¿cierto? Le doy coma, le doy inflab, ¿cierto? Inflab, entrego el índice, el iterador, pero en este caso la columna 1, ¿cierto? Perfecto. Y luego vamos a hacer lo mismo para los otros dos elementos, que son ahorro y seguridad. Y ahorro y seguridad están ubicados en las columnas 2 y 3, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente es esto mismo, ¿cierto? Voy a darle copiar, voy a darle copiar a esto mismo, control C, y luego presiono control V, y acá en lugar de 1 pues va a ser 2, ¿cierto? Listo, perfecto. Y acá hago lo mismo, le coloco una coma y le doy control V, y en lugar de esto, en lugar de ser 1, pues obviamente va a ser 3. ¿Por qué? Porque recuerden que esta columna 3, que obviamente
hace referencia a la seguridad, es la que está indexada en la tabla. Miren que acá aparece como 3, ¿sí? Ahí aparece como 3, vean. Perdón, se me fue por acá el mouse. Acá aparece como 3, ¿sí? Entonces por eso es Infolab, básicamente Infolab 0, 1, 2 y 3. Listo, miren que ya tenemos acá gran parte adelantado. De esa manera ya puedo tomar otras medidas. Por ejemplo, ya tengo, voy a recoger un poquito acá. Yo creo que podemos ver, no se nos olvide el punto y coma por acá al final. Ya hacemos calcular pago. Y ahora aquí lo que tenemos que hacer pues es incrementar esa variable. Recuerden que el iterador va a incrementar siempre y cuando nosotros querramos hacer un registro. Como aquí si aceptamos el registro, entonces yo debería incrementar mi variable i, que es esta de acá. ¿Cómo la incremento? Pues simplemente voy a decirle acá i más y punto y coma, no más. Hasta ahí estaría bien. Fíjense que ahí ya estamos haciendo el incremento, sencillo. Ya después de tener este incremento, miren que nosotros podemos obviamente ya adelantar otra parte del programa. ¿Cuál es otra parte del programa? Como ya tenemos el registro, tenemos de la información laboral, de la información básica, tenemos el cálculo del pago, ya podemos mostrarlo en una tabla, ¿cierto? Ojo que estamos haciendo las funcionalidades generales, luego vamos a atacar las funcionalidades específicas. Aquí, ya después de tener todo este tema, antes del return, antes de finalizar ya, o sea, ya habiendo ingresado todos los elementos, pues yo ya puedo mostrar mi tabla. ¿Cómo lo hago? Pues simple, a partir de una función que se llama mostrar empleados. Y acá le voy a decir mostrar empleados, que esto ya lo habíamos declarado por allá arriba, y le habíamos dicho que él recibía un argumento i. Este argumento i, acuérdense que es esta i, porque él va a hacer un barrido en todos esos arreglos. No se les va a olvidar. Y no se preocupen que no se me ha olvidado el llenado, por decirlo así, o el diligenciamiento de esta matriz de pagos. Esto no se me ha olvidado, no se preocupen. Sino que todavía no lo tenemos porque lo quiero llenar en otra matriz. En otra función. Se me ocurre, por ejemplo, que la pudiéramos llenar, no sé, en calcular pago. Dejémoslo para que tengan ustedes en cuenta el uso de las variables globales. Entonces, conclusión de lo que llevamos. Primero, se declara toda la estructura general, ¿cierto? De las funciones principal, en este caso, y las funciones específicas, ¿cierto? Se declara todas esas estructuras, tanto declaradas en la parte superior como la estructura en la parte inferior. Ahorita tenemos que empezar a llenar esta parte. Otra conclusión que puedo sacar de lo que llevamos es que también vamos a trabajar con variables globales porque están por fuera del main, ¿cierto? Son variables que todas las funciones pueden utilizar. Y también tenemos variables locales, que en este caso estaríamos hablando de estas variables locales que pertenecen al main. Es posible que más adelante tengamos otras variables locales dentro de las otras funciones, las que no son principales. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hacer cada una de estas funcionalidades. Podemos empezar por registrar información básica. Listo, vamos a empezar a hacerlo por allí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este tema? Empezamos en donde tenemos el bloque de registrar información básica. Vamos a empezar a hacer lo siguiente, muy sencillo. Vamos a empezar a llenar esa matriz de información básica o infbas, esta de acá, ¿sí? Tenemos que llenarla, sencillo. Recuerden que tenemos un iterador, ya tenemos camino adelantado. Entonces este mismo pedacito de código va a aplicar para cada usuario o cada empleado. Entonces lo que voy a hacer por acá es un cout. Yo creo que acá sí le puedo incrementar un poquito. Voy a colocar cout. Y este cout le voy a colocar cédula, porque es el primer dato, ¿cierto? Cédula. Eso es lo primero que vamos a ingresar. Y esto, ojo, esto yo tengo que asociarlo, getLine, ojo, getLine, colocar por aquí cin, inf, bas, ¿cierto? Porque recuerden que estamos en un leyendo strings, ¿no? Recuerden que esto es un string. Le entrego el iterador porque puede ser el componente 0 o el empleado 0. Y aquí le voy a decir que como la cédula es la primera columna, pues está indexada como la columna 0. ¿Sí o qué? Entonces, pues voy a colocarle por acá 0. Y doy punto y coma. Fácil, sin ningún problema. Ahora por acá, luego voy a hacer lo mismo, pero con otros contextos.
Entonces yo me voy a copiar esta porción de código, le voy a dar copiar y voy a empezar a pegar, ¿sí? Sencillo, no me voy a preocupar por redactar tanto, y acá voy a darle pegar. Y acá por cédula, en lugar de cédula, pues voy a colocar nombre completo, ¿cierto? Nombre completo, y en lugar, ojo, de la columna 0, pues recuerden que el nombre está en la columna 1. Entonces, por tanto, lo vamos a colocar 1, ¿cierto? Luego por acá voy a hacer lo mismo, voy a pegar otra vez, pero la tercera columna ya va a hacer referencia al teléfono, ¿cierto? Entonces es la 2, ¿sí? No se les olvide que por acá vamos en orden. Y asimismo para cargo y para salario. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Para esta parte de aquí. Luego de teléfono voy a colocar cargo y columna 3. Y luego hacemos lo mismo. Y columna 4 hace referencia a el salario básico. Perdonen las tildes, pero no quiero evitar problemas en consola por ahora. Y le doy acá al 4. Entonces fíjense que tenemos cédula, nombre, teléfono, cargo y salario en las respectivas columnas 0, 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí muy bien. Tengamos en cuenta algo bien importante. Yo quiero que revisemos recuerden que si vamos a leer esta línea, antes de ella tendría que haber por obligación un git ignore, ¿sí? un sein ignore, para que evitemos el tema del buffer, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo habíamos colocado por acá. Entonces hay que tener pues, cuidado con eso. Es importante que después de él lo pongan, no se les olvide. Bueno, entonces acá, ya teniendo esto, miren que como son variables globales, yo no tengo que declarar por acá adentro, por ejemplo, no sé, string, inf base, 20 y obviamente acá 5. No, yo no tengo que hacer esto dentro de la función porque es una variable global. La puedo llamar esta variable acá adentro porque aparece por fuera de la función main y de otras funciones. Entonces hasta ahí ya tendremos el registro de la información básica. Miren cómo es de sencillo. Ahora vamos a avanzar hacia la información laboral, ¿cierto? Entonces aquí, pues en la información laboral es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos sino 4 columnas, información laboral, ¿cierto? Entonces, para esta información laboral, pues muy sencillo. Vamos a colocar por acá, primero el tema de las horas, ¿cierto? Vamos a colocar acá horas extras, punto y coma. Luego por acá voy a colocar sein y lo voy a asociar a inf lab. En este caso le recibe el iterador, ¿no? Y sería la columna 0, ¿cierto? Las horas extras son la columna 0. Estaríamos hablando de esta columna. Vamos a hacer lo mismo para préstamos, ahorro y seguridad. No se les va a olvidar ese orden. Entonces, ojo, acá hago el sein directo porque estoy leyendo un entero. Si fuera un string, lo debería hacer con la otra instrucción, getLine. No se les olvide. Voy a copiarme esta parte y esto lo voy a pegar por acá. Entonces voy a hacer horas extras, lo borro y voy a colocar descuento préstamos, por ejemplo, ¿cierto? Esto está asociado a la columna 1, ¿cierto? Mire que acá está asociado a la columna 1 del arreglo que declaramos. Voy a hacer lo mismo, voy a darle pegar y borro esta palabrita horas extra y le voy a colocar ahorro voluntario. Y es una columna que está asociado, asumo yo, a la columna 2, al índice 2. Perfecto. Voy a colocar por acá el 2, ¿sí? Mire que ahí quedó el 2 bien bonito. Listo. Y luego por acá voy a hacer la última, que hace referencia al descuento de seguridad social. ¿Cierto? Y yo asumo que está asociado a la columna indexada con el número 3. Entonces vamos a mirar y efectivamente está asociado a la columna asociada al número 3. Entonces aquí pues ya hicimos el registro. Miren cómo es de fácil. Ya hicimos registros, ahí no tiene mayor ciencia. Ahora lo que debemos hacer es calcular el pago. Este pago que tenemos acá. Ojo, para esto yo voy a utilizar una variable local. Voy a colocar acá, por ejemplo,
porque me va a hacer falta, por ejemplo, una variable que me diga el pago por hora, 35.000 pesos, por ejemplo, por hora extra. Entonces voy a colocar int valor por hora extra, por ejemplo, ¿cierto? Voy a colocarlo más cortico, valor extra, así, ¿cierto? Y le voy a colocar 35.000 para que sea 35.000 pesos. Declaro una variable. A esta variable se le llama una variable local. Esta variable no puede ser leída por las otras funciones, solamente por calcular pago. Espero les quede muy claro. Ahora entonces lo que hago es, bueno, voy a llamar a mi variable global, que es un tipo array, ¿cierto? Que se llama pago empleados, por acá está. Esa la voy a utilizar en la parte inferior y le voy a colocar de la siguiente manera. Voy a colocar pago empleados, abro mis corchetes, llamo al iterador, ¿cierto? Porque puede ser el empleado 0, 1, 2, 3 y hago una operación matemática de sumas y restas y por ahí tiene una multiplicación. Es muy sencillo. Pues ¿qué hago? Tomo el salario, ¿cierto? Yo lo que hago es básicamente es empezar a tomar. Ojo, empiezo a tomar, por ejemplo, el salario, luego las horas, debo operarlas también con este 35.000, ¿cierto? Luego le resto el préstamo, le resto el ahorro y le resto la seguridad. Miren que es una operación de lógica, sencilla, sumar y restas. Y por ahí tiene una multiplicación. Ahora ese salario le voy a sumar horas y voy a multiplicar con ese valor de hora extra. Por cada hora extra, pues simplemente le multiplico ese 35.000 valor de hora extra. Más, en este caso, voy a voy a restar el préstamo, ¿cierto? Porque debo descontarlo. Y debo descontar el ahorro. Y debo descontar también la seguridad social. Punto y coma, ¿cómo les parece? Quedó listo. La función calcular pago. Ahí ya nos salimos del paso. Esto está breve la vuelta. Y nos quedaría por solucionar la función mostrar empleados. Esta sí que está mucho más sencilla porque ya es una vieja conocida. Ya nosotros ya la hemos trabajado pues como con otros componentes, ¿cierto? Con el ejercicio de la unidad anterior. Aquí con mostrar empleados voy a declarar una variable. Pues se va a llamar int j. Me va a servir como iterador para hacer el barrido en todos los arreglos. Y voy a declarar una variable que se llame total y la voy a inicializar en 0. Con esa variable total voy a calcular la suma total de lo que debo pagar en nómina en ese mes, ¿cierto? Voy a hacer también un acumulador allí. Voy a dar un salto de línea, cout en L, ¿cierto? Y por acá voy a colocar un divisor bien bonito, lo más bonito que pueda y largo. Voy a colocar por acá. Voy a colocar este divisor lo voy a hacer con asteriscos. Puro asterisco. Bueno, después lo cuadramos, ustedes lo pueden organizar a gusto de ustedes. Ahora ya teniendo este divisor y todo lo demás, voy a subir el tamaño de letra y entonces empiezo a hacer las columnas. ¿Cuáles son esas columnas que yo debo mostrar? Pues obviamente todos esos componentes que tengo acá. Entonces cédula, nombre, teléfono, cargo, salario, horas, préstamo, seguridad y al final el pago, ¿cierto? Para hacer todo esto, pues voy a implementar un cout y voy a llamar al setW, que este setW recuerden que está asociado a esta librería que se llama iomanip, ¿sí? Está asociada allí, para que lo tengan en cuenta. Entonces tengo setW, recuerden que no genera un espacio y de forma horizontal. Y voy a empezar a hacer espacios pequeños. Yo voy a hacer un tanteo. Puede que nos toque hacer una corrección al final. Listo. Voy a colocar acá cédula. Punto y coma. ¿Cierto? Esa es la primera columna. La segunda columna. Yo voy a empezar a copiar y pegar. Con esto básicamente. Copiar. Pegar. La siguiente columna va a ser el nombre. Como el nombre es más amplio, yo le voy a dar, por ejemplo, un setW de 28 porque el nombre pues es un elemento más largo. Luego voy a colocar por acá el teléfono, ¿cierto? Teléfono. Y este teléfono le voy a dar 20 porque sí puede ser de pronto más anchito. Esto se vuelve más un tema de tanteo.
en este tema del set W. Luego por acá voy a darle cargo. Este cargo puede ser gerente general, puede ser algo así. Entonces le voy a dar, no sé, unos 21 espacios allí para que nos pueda funcionar bien. Luego del cargo viene el salario. Este salario le voy a dar 15. ¿Sí? Poco a poco lo voy haciendo. Este salario luego viene por acá una columna que se llama horas o las horas extra, ¿cierto? La recorté porque me parece muy largo colocar horas extra y no nos va a caber. Entonces voy a colocarlo, bajarlo en 10, que es pequeñito. Luego de horas extra viene los préstamos, ¿cierto? Préstamos. Y esos préstamos le voy a dar 12, por ejemplo, ¿cierto? Y luego de los préstamos viene ahorro. Y a ese ahorro le voy a dar... no, lo voy a dejar así en 10. Dejémoslo así. Por acá, en ese tema de seguridad, por la palabra del título le voy a dar unos 12. Porque de pronto sí nos queda como más seguridad. Es posible que nos toque hacer un ajuste, ¿no? Posible que nos toque hacer un ajuste. Y al final nos estaría faltando pues el pago. Este pago pues voy a dejarlo con unos 10, pero acá voy a colocar pago. Y luego de esto, como es la última columna de nuestra tabla, debo agregar un salto de línea, ¿no? Entonces voy a colocar por acá end. Sí, ok, perfecto. Luego de esto ya me puedo venir a hacer un ciclo muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior, en la unidad 2. Entonces voy a hacer un for. Y acá, ojo, voy a llamar a J. Recuerden mi contador. Por acá, este iterador J. Se lo voy a comparar con quién? Con la cantidad de elementos total. Recuerden que esta ahí viene de sumar cada vez que yo registro un usuario o un empleado. Entonces le voy a decir, mientras J sea igual a 0, punto y coma, voy a compararlo o que haga el barrido hasta que él sea menor de I o menor a la cantidad de iteraciones. ¿Qué quiere decir esa J? Ya esto está definido. Esto está definido. Pero lo que va a hacer J básicamente es hacer esto. Empezar a barrer uno a uno. Ah, listo. Para el primer caso va a ser 0. Hago todo lo que tengo que hacer de mostrar en pantalla. La incremento. Luego hago para el siguiente. Hago la ruta para el siguiente empleado. Hago todo el tema de la impresión en pantalla. Luego lo hago de esta forma para el número 2. Y así hasta llegar al 19. Esto es lo que va a hacer básicamente J. Hacer el barrido hasta que alcance el valor de 19. ¿Sí? Eso es importante. Luego de acá voy a darle J más para que se incremente de uno en uno. Y listo. Entonces abro mi llave y cierro mi llave, ¿cierto? Y aquí lo que hago es empezar a mostrar en pantalla. ¿Qué voy a mostrar? Pues obviamente todos estos datos que previamente captamos y procesamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Voy a llamar por allí. Voy a tomar como base un cout. ¿Sí? Y voy a colocar un set. Es que básicamente yo pensaría que deberíamos como copiar y pegar esto. Se me ocurre a mí. ¿Por qué? Porque es que acá voy a copiarlo y pegarlo. Les voy a decir por qué. Voy a hacer algo que se llama indentación. Miren que ahí dentro de este for, que está cobijando toda esta estructura, voy a hacer esto. Selecciono esa parte y le doy una tecla tabular para que se vea organizado. Esto se le llama indentación. ¿Por qué llamo esto de esta forma? Porque es que ya tengo acá las medidas y las medidas deben coincidir. Si no coinciden, pues se va a ver desorganizado. Lo que voy a hacer es cambiar estos datos del final, ¿cierto? Básicamente. Entonces no voy a imprimir una cadena de texto, sino que imprimo el contenido del arreglo. ¿Qué voy a hacer para la primera, que es la cédula? Pues la cédula está asociado, obviamente, a infbas. Miren que acá está, voy a borrar esta columna, ya sabemos que va a ser J. Miren que acá tengo cédula 0, terran, ¿cierto? Eso es lo que debo hacer. Y el iterador en la medida en que va cambiando, obviamente, cada empleado. Entonces acá voy a colocar infbas J 0, porque aquí voy a imprimir la cédula, ¿cierto? La cédula. Luego para el nombre voy a copiarme esta parte del código, copiar y reemplazo esta cadena. Y pues ya va a ser 1, ¿cierto? Según el orden que estamos haciendo. Aquí estamos imprimiendo el nombre, no se les olvide. Y acá, para el siguiente caso, vamos a imprimir el teléfono. Entonces sería la posición 3. ¿Sí o qué?
perdón, la posición 2. Ojo a la corrección que voy a hacer acá. 2, 0, 1 y 2, ¿sí? Y aquí sería el teléfono, tengo entendido. El teléfono. Listo. Ahora encargo, pues como tiene también una posición especial, pues sería J, pero en este caso estaríamos hablando de la 3, ¿cierto? Y en salario ya al final estaríamos hablando de la 4. ¿Sí o qué? Entonces acá estaríamos hablando del cargo y aquí estaríamos hablando del salario. Perfecto. Voy a dar un enter porque aquí voy a imprimir ya lo que tiene que ver con los otros dos arreglos. Con el arreglo InfLab o información laboral. Voy a cambiar esto acá. Voy a colocarle en el tema de horas es información laboral, InfLab. Le entrego el iterador J en este caso. Y aquí le voy a decir que es la columna 0. Y de esta forma estoy imprimiendo horas extra. ¿Cómo corroboramos esto? Pues nosotros hicimos un mapeo por ahí en un Excel. Y aquí en la columna 0 están las horas, ¿cierto? Luego por acá me voy a copiar esta partecita. Copiar. Y luego acá viene. Mire, información laboral, pero ya sería la columna 1. Esta información laboral estaríamos hablando que serían los préstamos, ¿cierto? Luego vengo por acá, le voy a dar control B. Ya estaríamos hablando de la columna 2, que la columna 2 sería ahorro. Efectivamente, entonces pues sería ahorro. Y la columna 4, que sería obviamente el índice 3, ¿cierto? Sería el índice 3. Estaríamos hablando que de la seguridad social. Y estaríamos hablando básicamente de esta columna. Y hasta ahí, muy bien, muy chévere. Y nos está faltando la última, el del pago. Ese del pago es más sencillo porque yo tengo una matriz que llenamos previamente. No sé si ustedes se acuerden, por acá la llenamos, vea, ¿cierto? En calcular pago. Entonces se llama pago empleados. Entonces es más sencillo. Colocamos acá pago empleados. Y colocamos el iterador J. Agregamos un salto de línea porque es lo último que se imprime. Y hay que hacer una última cosa. Acuérdense que hay que calcular el total. El total de todo lo que debemos pagarle a los empleados para hallar el total de la nómina. De esa forma voy a implementar, ¿se acuerdan de mi variable total? Yo la había declarado ya por acá arriba. Entonces voy a ponerla a trabajar. Total va a ser igual a un acumulador que va a ser total más el pago de empleados J. ¿Por qué? Porque va a sumar esa columna. O sea, él va a empezar, cuando estemos acá, él va a tener unos cálculos acá almacenados. Entonces él va a sumar 1 a 1 cada vez que en este caso la J cambie, ¿sí? Entonces, listo. Ahora acá tenemos esta J y ya podemos mostrarla al final. Fíjense que acá yo puedo salir del ciclo for a partir de esta línea. Y aquí voy a darle una impresión por pantalla. Voy a hacer cout. Voy a colocar end L, ¿cierto? End L. Voy a hacer doble salto de línea. Y aquí voy a colocar pago total empleados. Punto, ¿cierto? Y aquí voy a colocar total. ¿Por qué? Porque pues es la variable que estamos en donde estamos recopilando el total de los pagos. Y diríamos total y al final hago un salto de línea por no perder más la práctica en programación. ¿Y cómo les parece que hemos terminado nuestro programa? Ahora le vamos a pedir a los dioses de la programación que nos colaboren para que todo compile súper bien. Tenemos entonces todas las funciones. Miren que yo acá las puedo recoger, ¿cierto? Puedo recoger las funcioncitas y miren que esto nos ayuda a nosotros a organizar bastante la codificación, ¿sí? Miren que lo que hicimos es que tenemos una función principal, ¿sí? Y esa función principal, pues lo que hacemos es llamar unas funciones exteriores. En este caso, miren que en ese punto yo estoy llamando aquí este registro de información básica, estoy llamando este pedazo de código. Luego por acá estoy llamando información laboral, ¿cierto? Luego por acá estoy llamando calcular pago, ¿cierto? Calcular pago lo estoy llamando acá. Y al final, mostrar empleados, pues lo estamos llamando, como lo pueden ver,
de aquí y voy y salto y hago lo que esté dentro de mostrar empleados, ¿cierto? Entonces voy a darle clic en el más para que quede el código totalmente abierto. Se nos fueron aproximadamente unas 106 líneas de código y bueno, pues ahí está. Entonces vamos a darle guardar y vamos a darle compilar. Vamos a ver si se nos muestra bien, si se nos muestra, bueno, no sé, voy a darle compilar y correr, ¿sí? En la parte superior acá, compile and run, ¿cierto? O puedo darle F11 también. Entonces vamos a correrlo y miremos a ver si nos funciona. Por aquí ya me mostró un problemita. Vamos a mirar. Bueno, entonces en este punto voy a parar el video para revisar esos problemitas y continuamos. Pues bien, el problema era algo básicamente tonto. Fíjense que yo acá tengo esta variable declarada como infBase, ¿cierto? Y fíjense cómo la tengo escrita en la parte inferior en esa línea. infBase, entonces me está sobrando esta letra E, básicamente, ¿sí? Ahí tengo ese errorcillo. infBase, voy a devolverme. Ahora sí voy a darle clic en compilar y correr. Miremos a ver qué más errores tenemos por ahí. Por acá nos aparece otro error. Efectivamente es un error, pues, de novatos. Estas dos pico paréntesis deben ir hacia el otro lado, ¿cierto? Lo mismo acá y acá, y al finalizar pues también acá, ¿no? Son pico paréntesis que el CI, la instrucción deben ir hacia el otro lado. Eso es lo que me estaba pasando allí. Listo. Entonces hay que invertirlo si lo tienen así, o si lo hicieron pues bien, bueno, no hay problema. Vamos a darle compilar. Bueno, por acá ya metí muestro algo. Entonces, por acá me está diciendo, listo. Dice que si deseo registrar un empleado, yo le voy a decir que sí. Miremos a ver. La cédula, no sé, 109685269, no sé. Y por acá nombre completo colocámosle Carlos Comino. Teléfono 311-256, por ejemplo. Cargo, coloquémosle gerente general y coloquémosle un salario básico de 2.800.000, no sé. Coloquémosle unas horas extras, que se trabajó 4 horas extras, por ejemplo, que tuvo unos préstamos de 150.000 pesos, que va a hacer un ahorro de 250 y que se le hace un descuento de seguridad social por no sé, pongámosle 360.000 pesos. ¿Deseamos registrar otro? Sí, registremos otro. Vamos a decirle por acá, registremos a otra persona, 89007863. Coloquémoslo acá, por ejemplo, no sé, Fernando Bejarano. Teléfono, no sé, 325, bueno. El cargo, pongámosle, no sé, mantenimiento, ¿sí? Y pongámosle un salario básico de 1.500.000, que se trabajó unas 3 horas extra, que hubo unos descuentos por préstamos de 120.000 pesos, que hizo un ahorro voluntario de 60.000 y que hizo unos descuentos de seguridad social de, no sé, 280. ¿Desea registrar? Le voy a decir que no. Entonces presiono un 0 y doy enter. Bueno, entonces aquí tenemos que mirar varias cosas, ¿cierto? Hay que mirar varias cosas. Miren cómo nos aparece toda esta tabla. Hay que agregarla a organizar. De alguna forma, hay que, por ejemplo, la cédula, miren cómo me apareció. ¿Será que yo no le di un end else al final del asterisco y de pronto por eso está pasando? Otra cosa que estoy viendo es que me está saliendo muy corrido todo esto para acá, ¿cierto? Aunque aparentemente los datos están saliendo, los datos están saliendo bien, pero aparecen datos raritos. Aparecen datos raros. Está muy extendido el tema, entonces va a tocar hacer como un ajuste. Va a tocar hacer un ajuste importante. Entonces voy a hacer el ajuste y ya regreso con ustedes. Bueno, aparentemente tenía un problema muy sencillo y era de configuración. Sin embargo, antes de continuar voy a hacer lo siguiente. Quiero agregar un salto de línea. Me voy a copiar ese salto de línea por acá. Por acá. Voy a darle copiar cuando llame al formulario. Y esto lo vamos a pegar
por acá. Antes de pedir la cédula, vamos a pegarlo, ¿cierto? Para que genere un salto de línea importante. Y también quiero colocar ahí unos cuantos asteriscos para que se puntualice cada vez que quiera leer un nuevo empleado, ¿cierto? Bueno, entonces ya teniendo esto y voy a correr el programa, lo voy a dejar tal cual lo tenía, ¿sí? Yo tengo las medidas del ZW, las voy a dejar así y les voy a mostrar por dónde lo configuré. Voy a correrlo, voy a darle compilar y correr. Por aquí, bueno, me faltó el punto y coma. Y qué pena, me faltó esto. No se les olvide agregar el ML y el punto y coma. Ahora sí voy a darle correr. Eso lo dicen registrar información básica. Es simplemente por mejorar la interfaz. Miren lo que pasó acá. Lo que pasa es que yo tenía aquí lo siguiente. Como en el tutorial pasado lo había configurado en un tipo de letra 24. Yo le di acá propiedades y le di 24. Entonces se veía muy grande. Ese era el problema. Pero entonces voy a configurarlo más bien. Voy a darle compilar y correr para que me lo muestre en un 16, por ejemplo. Propiedades y le voy a dar 16. ¿Sí? Selecciono el 16 y le voy a aceptar. Entonces se va a ver más pequeño, pero vamos a poder visualizar todo el formulario. Voy nuevamente a darle compilar y correr. Y ahora sí voy a proceder a registrar dos personitas. Entonces voy a decirle que sí. Si ven, por eso quería colocar esto. Entonces voy a darle que la primera cédula sea, no sé, así se me ocurre. Nombre completo, Carlos Fernández. Teléfono 7, así. Cargo, coloquémosle gerente general. Coloquémosle un salario de 2.800.000. 2.800.000. Horas extras de que se trabajó 4, no sé, se me ocurre. Que pidió prestado 150.000 pesos. Y que tiene un ahorro voluntario de 250. Y que tuvo un descuento de 380.000 de seguridad social. Vamos a registrar otro. Sí, vamos a registrar otro. Coloquémosle 1094-789-6. Bueno, así, ¿cierto? Diana Calderón. Nombre o número de teléfono 321 5 tan. Cargo, coloquémosle mantenimiento. Coloquémosle salario básico de 1.200.000. Que tiene horas extras, tiene 6 horas extras, tiene descuentos por préstamos de, no sé, 80.000 pesos. Que tiene un ahorro voluntario de 60.000. Que le descuentan 280 de seguridad social. ¿Vamos a registrar otro? No. Voy a presionar 0, presiono Enter. Y voilà. Ahora sí coronamos. Vea cómo nos quedó de bonito nuestra interfaz. Ahora sí todo nos quedó pues ligeramente alineado. Algo por ahí, por acá. Bueno, quedó largo porque el número de documento lo coloqué muy largo. Creo que esto es demasiado. Pero se ve mucho más presentado. Y aquí pues nos está calculando pues cuánto es ese total que debería obviamente presentar ante el pago total de la nómina. Verifiquen que los cálculos estén bien, mejoren la interfaz, mejoren este detallito que hay por aquí, este detalle del desea, no sé, yo sí sé por qué se está viendo este carácter, quiero que lo arreglen y espero pues que este tutorial les haya funcionado muy bien. En este momento les voy a explicar cómo van a cargar la actividad. Muy bien, entonces en este punto recuerden que tenemos nuestra carpeta en el escritorio, ¿cierto? Con todos los archivos generados. Me interesa mucho, me interesa el CPP. Este archivo que es nómina CPP, ¿cierto? El que dice por acá, C++ source file. Como ya tenemos ese archivo ahí cargado, entonces lo que vamos a hacer es tomar este archivo, esta carpeta más bien, vamos a darle clic derecho y vamos a seleccionar añadir a unidad.rar. Miren que yo ahí tengo un compresor, entonces lo que hago es darle clic y él me comprime eso en un archivo. Así sí lo puedo cargar a la plataforma. Este unidad 3 es el que vamos a cargar, este archivo comprimido, el que contiene ese archivo. Si yo le doy doble clic a este archivo, miren que él acá adentro tiene una carpeta, pero también tiene el punto .cpp. Este es el archivo que me interesa leer cuando yo lo descargue para revisarlo.
Como ya tenemos acá el comprimido, entonces me voy a ir a la plataforma. Ustedes acá van a venir a donde dice actividad 3, o sea por acá, ¿cierto? Actividad 3, van a darle clic allí y van a darle clic en donde dice evidencias, para que naveguemos hasta el punto en donde podamos entregar esa evidencia, ¿cierto? Voy a darle en evidencias. Fíjense que en esta parte estoy como en unas diapositivas, estoy en la primera, son una de 3, y entonces voy a darle clic en siguiente. En esta parte ustedes tienen una evaluación por resolver, y en la siguiente van a encontrar la evidencia, estudio de caso para resolver lo planteado utilizando funciones, aplicando variables globales y locales. Van a darle clic en este botón que dice ver evidencia y él los va a llevar a otra ventana. Ustedes van a ver algo como esto. En este punto ustedes van a colocar: estimado instructor calidoso, presento la actividad de la unidad, de la unidad 3, ¿cierto? Hasta ahí. Y resulta que por aquí en adjunta archivo vamos a darle clic para buscar ese archivo que está en nuestro escritorio, o sea este de acá, ¿cierto? Entonces vamos a ir, voy a darle clic por acá en donde dice adjunta archivo, es decir, este link o botón que aparece por acá. Voy a darle ahí encima y resulta que acá voy a ir al escritorio, y en el escritorio voy a buscar ese archivo que dice unidad 3. Mire lo que ahí lo tengo, unidad 3. Ese archivo voy a darle a abrir y miren que acá él ya me queda totalmente cargado, ¿cierto? Ya me quedó cargado. Teniéndolo cargado, ustedes proceden a presionar el botón contesta, este botón que aparece por acá, y presionando ese botón ustedes ya mandan la actividad. Esa es la forma de presentar la actividad. Les dejo todo el tutorial para que puedan desarrollarlo, que les quede supremamente listo, que lo puedan poner en marcha. Obviamente hagan los ajustes que requieran. Espero que el tutorial les haya servido mucho. Nos vemos en la próxima clase. Feliz semana.